El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. Gnosis en acción, el estudio de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis en acción, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Gnosis en acción, con José Ramón Aldana y Jaime Chalarca Domínguez en Cable Cauca Canal 3. Bienvenidos a Gnosis en acción. Buenos días, amigos de Gnosis en acción. Damos inicio a nuestro programa hoy, pero primero queremos saludar a nuestros televidentes en Colombia y el mundo. Este es nuestro programa número 8, finalizando este mes de mayo del año 2018. Y a propósito de noticias ambientales, el próximo día 5 de junio se estará celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día Internacional de Protección de la Diosa Madre Tierra, sus elementos de aire, agua, fuego y tierra. La sede será Estocolmo y lógicamente estará Colombia. Como el lema principal de Gnosis en acción es cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar, también propendemos y presentamos la propuesta de que la gente debe proteger el medio ambiente. En Estocolmo, este Día Internacional del Medio Ambiente va relacionado para concientizar a la opinión pública internacional al no uso de las bolsas plásticas. Y hoy, en Gnosis en acción, tenemos a Gabriel Cobo como invitado especial, junto con Alex Kizoni, para desarrollar la teleconferencia Los Transgénicos. Vamos a saludar primero a Alex Kizoni. Buenos días. Jaime, buenos días para usted, buenos días para Gabriel Cobo, y buenos días para nuestros televidentes que siempre nos sintonizan aquí a través de este maravilloso programa. Hoy, como siempre, pues tenemos un tema bastante importante para todos los seres humanos que día a día estamos luchando o que luchan por la supervivencia aquí en el planeta Tierra. Entonces, como digo, Jaime, el tema de hoy es bastante interesante para tratarlo. Gabriel Cobo, buenos días y le presentamos la bienvenida a Gnosis en acción. Claro que sí, señor Jaime, es un gusto estar acá acompañándonos, compartiendo con toda esta amable audiencia o televidentes que nos sintonizan a través de los medios por el fin de ilustrarnos un poco, todos los que estamos aquí presentes y los que nos encontramos a través de lo que es la parte del televisor o de los medios que nos están sintonizando a través del internet y demás, pues que podamos ilustrarnos y hablar un poquito de la temática que de una forma u otra afecta a toda la población del mundo. Bueno, para que haya una apertura y un conocimiento a grosso modo de lo que son los transgénicos, y antes de desarrollar este tema, yo quiero preguntarle a Alex Kizoni, los transgénicos, ¿qué se entiende por un alimento transgénico? ¿Qué son los transgénicos? Bueno, Jaime, entrando ya en materia con un tema tan interesante y tan fundamental para el ser humano, vemos cómo estos productos transgénicos vienen teniendo gran cavidad en el planeta Tierra y en los seres humanos desde hace ya algunos años. ¿Qué son los productos transgénicos? Son productos modificados genéticamente, es decir, se altera la genética elemental de un componente, violando primero que todo las leyes de la naturaleza y por ende las leyes divinas, y haciendo de esa planta, de ese animal, de ese organismo que se está alterando genéticamente, un producto, entre comillas, pues muy beneficioso para el ser humano, resistente al clima, resistente a las plagas, resistente a todo aquello que hoy en día está afectando al producto como se conoce en el ardor popular criollo. Es decir, los productos transgénicos llevan una alteración desde su genética y causan un grave daño en el ser humano que los consume, en el planeta Tierra, el cual les está albergando su madre naturaleza para que ellos puedan germinar y lógicamente pues también alteran el planeta en el que vivimos. Por eso nos empezamos a dar cuenta nosotros que los productos transgénicos
solamente son comercializados por grandes multinacionales que el único propósito que tienen entre ellos es el lucro económico, es el lucro monetario, pero que nada tiene que ver y tampoco les interesa mucho, pues el bienestar de una humanidad, el bienestar de una sociedad, que cada vez hoy en día en esta sociedad en la que estamos, pues vemos, Jaime, Gabriel y televidentes, cómo van apareciendo enfermedades que quizás la ciencia pues no tiene la capacidad para curar, van apareciendo virus, van apareciendo bacterias, van apareciendo cualquier cantidad de especies que afectan al organismo y quizás pues una de las raíces principales son los productos transgénicos. Entonces, estos productos genéticamente modificados, como dijimos al principio, pues son alterados primero que todo a través de lo que la madre naturaleza proporciona de una forma natural. Los alteran con el único objetivo de dar una mejor calidad, de dar una mejor semilla. Aparentemente hacia la vista de los seres humanos pues da una mejor contextura, pero al consumir el organismo aquellos productos pues en realidad se está afectando y nos estamos causando un daño muy grave y muy terrible para seguir subsistiendo aquí en este planeta, Jaime. Estamos presentando Gnosis en Acción por el canal 3 de Cable Cauca, originando este espacio desde la capital del departamento del Cauca para Colombia y el mundo. Escuchando a Alex Quisoboní, que ya nos explicó en profundidad qué son los transgénicos, quiero darle el turno a Gabriel Cobo para que nos hable de los genes. ¿Qué es un gen o qué son los genes y la relación que hay entre los transgénicos y las semillas transformadas en los laboratorios? Claro que sí, señor Jaime. Es muy importante entender un poco qué es el gen para poder hablar un poco de lo que es la parte de los transgénicos. El gen, de una forma u otra, en ciencias naturales, cuando estamos en el proceso de la educación primaria, nos enseñan que es la partícula más pequeña por la cual se transfiere la información, donde se graba, podríamos decir, es el chip o es la memoria, donde está grabado toda una información genética de, si hablamos del ser humano, del color del cabello, del color de piel, del color de los ojos, toda la información que tiene que estar directamente correlacionada con lo que es la parte genética. En el gen va relacionado enfermedades, va relacionado dificultades de la persona. Si hablamos en los animales, va determinada la raza, va determinada la especie, va determinada una cantidad de información que de una forma u otra es necesaria para el desarrollo de esa criatura. A través del gen se genera la célula, se generan los cromosomas y se genera una cadena de ADN que permite que las personas, en este caso, si hablando del ser humano como tal, pues puedan tener ciertas particularidades, ciertos rasgos que se le dicen rasgos genéticos. Así es, ciertos rasgos que van correlacionados con su parte física. Lo mismo pasa con lo que es la parte de los transgénicos. Este gen, de una forma u otra, se ve modificado a través de la ingeniería química, a través de la ingeniería biomédica, que permite que ellos sean alterados, intervenidos, que sean fecundados en diferentes ambientes, en diferentes medios, con el fin de poder generar semillas, de generar partículas, de generar nuevas especies, interviniendo un gen, si hablamos del maíz, interviniendo un gen del maíz con un gen de otras especies, hablando del pescado, hablando de la rata, hablando de diferentes especies, incluso se intervienen hasta genes humanos para poder generar nuevas semillas, nuevos procesos. Entonces es importante entender que en el gen está grabada la información de lo que es la especie, la raza o determina la variedad de reinos, si hablamos de una forma determinada. Me llega una inquietud. Uno ve en los supermercados de cadena, no voy a dar nombre de supermercados ni de empacadores de alimentos por cuestiones de ética y de publicidad, pero Alex Quisoboní llama poderosamente la atención a los órganos de los sentidos, especialmente lo que tiene que ver con la vista y el paladar, las verduras y las frutas. Uno va a una plaza de mercado o a un supermercado especialmente de cadena
y se encuentran unos tomates gigantescos, unos aguacates que parecen papayas y unas papayas que parecen sandías, y así sucesivamente. O sea, la gente busca el tamaño por el rendimiento y por la economía. ¿Cómo diferenciar la semilla transgénica ya en la cosecha, en la vitrina, en la despensa familiar del producto natural, y qué diferencia hay entre ese elemento transgénico, esa fruta y esa verdura que ingresa por el órgano del sentido de la vista y el paladar y se ve apetitosa y la gente quiere comprar lo grande, lo brillante, lo bonito, y hace a un lado, desprecia lo que trae el campesino en el canasto o en el delantal, frutas y verduras pequeñas, y de pronto no con el color que tiene la semilla transgénica? Bueno, Jaime, muy interesante la pregunta, y quizás pues nuestros televidentes estarán haciéndose la misma pregunta, porque en realidad uno va al supermercado y mira, como usted dice, Jaime, unos tomates de un tamaño casi que exagerados, pero de todas maneras pues traen hacia la vista un agrado muy, muy total, podríamos decirlo, para que el consumidor pues lógicamente prefiera escoger entre el tomate grande en vez del pequeñito. Claro, no estamos diciendo que el tamaño del tomate sea lo que lo hace ser transgénico, porque los productos criollos, como decíamos anteriormente, los productos orgánicos completamente también se pueden dar en muy buenas proporciones y en muy grandes tamaños. Lo que nosotros nos interesa, y como dice Jaime, ¿cómo hacer para notar la diferencia en realidad entre si un elemento es transgénico o un elemento es completamente orgánico? Pues en realidad a la simple vista del ojo es un poco complicado y es muy difícil detectarlo. Si nosotros cogemos un tomate orgánico y si cogemos un tomate que ya ha sido alterado genéticamente el mismo día, no van a tener ningún cambio, no van a tener ninguna diferencia. Se puede ver ya, por ejemplo, si nosotros somos un poquito observadores y analíticos, que al tomate orgánico, con el transcurrir de los días, él se va a empezar a deshidratar, se va a empezar a secar, va a empezar a cambiar su forma bonita, porque se va a empezar a descomponer su materia que lo está, pues, dándole esa forma que él tiene normalmente. Cosa que no sucede con el producto genéticamente alterado, es decir, el transgénico. Él tiene una resistencia, una duración, una capacidad de estar al aire libre, como se dice, de que pueda resistir mucho más a los cambios climáticos, que pueda resistir a todo aquello, para que de esa forma la persona que lo está comercializando no tenga las pérdidas económicas que tiene el campesino, el agricultor, que trae, como decía Jaime, en su canasto, en su delantal el tomatico, que si no lo vende ese mismo día, al otro día ya no lo puede vender porque nadie se lo va a comprar. ¿Cuál es la consecuencia o cuál es la diferencia más grande que tiene el producto genéticamente alterado del orgánico? Si nosotros vemos, como decía Jaime, al paladar, al gusto, quizás se podría estar gustando una muy buena ensalada, un muy buen plato de sea lo que sea que nos están sirviendo. Con una gran diferencia, el producto orgánico tiene nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales, hierro, fósforo, etcétera, 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 que el cuerpo humano necesita para su subsistencia aquí en este planeta, cosa que no trae el producto genéticamente alterado. Es decir, lo único que estaríamos consumiendo es algo que nos va a quitar el hambre instantáneamente, pero que a las 2-3 horas nuevamente volveremos a sentir incluso mucha más hambre. Claro, ese no sería el problema porque volveríamos a comer. Lo único que nos trae consecuencias graves es que esos productos genéticamente alterados pues también alteran la genética, como explicaba Gabriel, de nosotros mismos. Es decir, alteran nuestros genes que producen vitaminas, que producen hierro, que producen todo aquello que el organismo necesita, y por ende, como decíamos al principio, aparecen enfermedades, aparecen cosas extrañas en nuestro organismo que no sabemos cuál es la raíz, cuál es el punto fundamental, el por qué yo me siento de esta manera, el por qué siento más cansancio, el por qué estoy perdiendo la visión, el por qué estoy perdiendo el oído, el que por qué aparece una gastritis, el por qué aparece cualquier cantidad de enfermedades en nuestro organismo. Es decir,
nos estamos envenenando nosotros mismos con la comidita que estamos consumiendo. Si nos dedicáramos única y exclusivamente a escoger semilla orgánica, a escoger semilla natural, pues nos remontaríamos a la época de nuestros abuelos, de nuestros padres, en donde hoy en día uno ve que una persona, un abuelo de esa edad que se levantó comiendo maíz orgánico, que se levantó comiendo maní orgánico y todos los productos de la canasta familiar que produce el campo sin necesidad de alterarlos genéticamente, vemos que vivían 90, 100, 110 años y todavía mostraban una fortaleza, todavía mostraban una lozanía en su diario vivir. Hoy en día, una persona ya a los 30, 40 años quizás le están pesando los pies para caminar, y es precisamente a la alimentación que nosotros estamos consumiendo gracias a esos productos genéticamente alterados que a simple vista pues no tienen ninguna diferencia con el producto orgánico. Estamos en OSI en Acción por el canal 3 de Cable Cauca, hoy con la teleconferencia Los Transgénicos. Los invitados Alex Quizoní y Gabriel Cobo. A ver, Gabriel, hablando de esta transformación de estas semillas, de convirtiéndolos en elementos transgénicos, ¿cuál es el fin y qué se busca por quienes están manipulando genéticamente en los laboratorios las semillas para producir alimentos en gran escala? Bueno, siempre se ha tocado la supervivencia de la especie humana, podríamos decirlo, o en su defecto la autonomía, que seamos autónomos y tener cierta reserva de alimentos. La finalidad de los OMG, que son los organismos genéticamente modificados, pues tienen directa o indirectamente la consecuencia de poder garantizar la seguridad alimentaria. Hasta el momento, como decía Alex hace unos instantes, no se ha comprobado afectaciones en la salud, transformaciones, directa o indirectamente, no se ha comprobado nada, pero existe el temor. ¿El temor a qué? A que cada vez vemos que el cuerpo humano rechaza antibióticos, cada vez crean antibióticos más fuertes, drogas más fuertes, porque el organismo como tal, el cuerpo humano, no resiste ya ciertas bacterias. ¿Y eso a consecuencia de qué? Sabemos que los transgénicos, para que generen resistencia al clima, hablando de climas extremos, para que generen resistencia a esos climas extremos, para que generen resistencia a bacterias, para que generen resistencia a los hongos y demás situaciones medioambientales que se presentan en un campo abierto, que es donde ellos se crían, pues tienen que tener cierta intervención. Alex hablaba hace un momento de lo que es el campo, de lo que es las tradiciones, de lo que es esas raíces autóctonas de nuestros antepasados. Entonces, esas semillas anteriores que las cosechaban en ciertos tiempos, que se veían afectadas por la fase lunar, que se veían afectadas por la forma como se cosechaban y demás cuestiones, pues ya hoy en día no se tienen en cuenta. Ya simplemente se cosecha la semilla con base a procesos químicos y biológicos para poder que generen cierta rentabilidad y ciertas situaciones. Entonces nos damos cuenta de que, aunque no se haya comprobado nada en el momento de que hayan afecciones o no en lo que es los transgénicos, pues tienen una influencia muy directa. Se han creado para poder garantizar una seguridad alimentaria, pero lo que están haciendo o lo que se está generando a través de esos procesos de cultivos transgénicos es ir generando ciertas falencias en el organismo, que nos damos cuenta, como lo decía Alex hace un momento, nos damos cuenta por la lozanía que puede tener una persona a los 30, 35 años, a personas de 50, 60, 70 años que tenían anteriormente, ¿cierto? Entonces, aunque se han generado por una seguridad alimentaria, pues ya hoy por hoy ya no tienen los alimentos, no tienen la vitalidad, la energía suficiente, no tienen esos, podríamos decir, esa chispa que viene grabada en ella, que es la vida impregnada en lo que es un alimento. Entonces, hombre Jaime, pues las cuestiones de lo que es la seguridad alimentaria tiene una influencia bastante particular, porque aunque hay comida, no hay alimentos. Esa sería la finalidad de esta cuestión de los transgénicos. Vamos a presentar un pequeño video, dura unos 3 minuticos,
para que nuestros televidentes de Gnosis en Acción tengan mayor comprensión sobre lo que son los transgénicos y la afectación con la salud de la especie humana. ¿De dónde salieron los transgénicos? En la naturaleza, el intercambio genético entre diferentes especies, como entre una flor y una jirafa, no es posible. En 1983, Gregor Mendel desarrolló la primera planta de tabaco resistente a los antibióticos. Creó un transgénico, que es un organismo vivo al que le introducen material genético de otras especies por medio de biotecnología, para que desarrollen nuevas características que naturalmente no se darían. Segmentos de ADN de una bacteria son introducidos en el maíz para que desarrolle una sustancia insecticida. Dependiendo de la técnica, también se puede acelerar el crecimiento de la planta. Para 1996 había 1 millón de hectáreas sembradas de alimentos transgénicos. En el 2015 había 179 millones. El 75% del mercado de los transgénicos está en manos de 6 multinacionales: BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y Syngenta, que tienen ingresos de 65.000 millones de dólares en agroquímicos, semillas y rasgos biotecnológicos. Los defensores del medio ambiente y la seguridad alimentaria atacan los transgénicos, mientras que gobiernos, científicos y compañías los defienden. Bueno, ya hemos visto el video que me parece muy interesante y yo quiero trasladarle una inquietud a Alex Kizoni. Nosotros conocemos científicamente que en la tierra donde se siembran semillas transgénicas, verduras, frutas o cualquier especie vegetal, pues esta tierra queda inhabilitada para sembrarle luego una semilla natural. ¿Cómo aplica esto con la salud del hombre, Alex Kizoni? Bueno, Jaime, si nosotros nos remitimos o recurrimos a un gran planteamiento de un gran sabio que dijo algún día que tu alimento sea tu medicina, para que tu medicina no tenga que ser tu alimento, pues la pregunta que hace Jaime es muy interesante. Quizás donde se siembra una semilla transgénica, ¿sí? Es decir, toda su cosecha va a ser transgénica. Se necesita 4 cosechas más de la misma semilla para que esa semilla nuevamente sea orgánicamente, ¿sí? 4 cosechas para volver a recuperar la semilla en estado orgánico sin necesidad de volver a alterar esa semilla. Pero como dice Jaime, el planteamiento va un poquito más allá porque la semilla se recupera en 4 cosechas. Lo que no se recupera en las 4 cosechas es la tierra donde se está sembrando aquel producto genéticamente modificado. Por eso la importancia de nosotros recurrir no solamente a seguir apoyando el agro campesino, el agro que todavía le interesa producir un alimento que sea, como decía Gabriel hace un rato, se están produciendo muchas plantas, muchas semillas y toda una variedad de alimentos que en realidad no se llamarían alimentos, simple y sencillamente se llamarían comida, pero lo que nosotros estamos buscando es producir alimentos para poder consumir alimentos. Desde ese punto de vista, vemos nosotros que esa tierra se demoraría más o menos, como dice Jaime, alrededor de unos 15, 20 años dentro de unos parámetros en donde sea sometida nuevamente a tratar de regenerar las capas que tiene la tierra para poder volver a sembrar productos completamente orgánicos. Por eso vemos que hoy en día las alteraciones que han hecho estos productos transgénicos en el cambio climático, en el medio ambiente, se deben a aquello. Es decir, una cosecha en donde se pueden sembrar 3, 4, 5 o quizás miles de hectáreas de determinada semilla, pues ya no sirve para la próxima semilla. Por eso cada vez más tenemos que estar deforestando, cada vez más tenemos que estar adentrándonos a la madre naturaleza, cada vez más tenemos que estar recurriendo a mucho más medio ambiente del que hoy en día tenemos para poder seguir sembrando y sembrando y sembrando aquel producto genéticamente modificado. Por eso esas alteraciones que se le hacen al planeta Tierra, lo que dice Jaime, pues también repercuten aquí en nuestro cuerpo, que es una tierra pequeñita, que es un hogar pequeñito en el que nosotros vivimos. Por eso es importantísimo, como decíamos al principio de esta intervención, que tu alimento sea tu medicina, para que tu medicina no tenga que ser tu alimento. Como decía Gabriel,
No se ha podido demostrar científicamente, o quizá no se ha querido demostrar científicamente que cause alteraciones al ser humano. Pero una persona que única y exclusivamente consume productos genéticamente modificados, pues en realidad tiene muchas desventajas frente a una persona que consume productos completamente criollos. Las vitaminas, los minerales, las proteínas que trae el producto criollo, el producto orgánico, pues no son nada comparables con aquellas que podrá traer el producto genéticamente modificado. ¿Por qué se causan esas alteraciones? Ponemos un pequeño ejemplo. Si nosotros vemos, se han hecho estudios para que el tomate, que sufre mucho cuando hay muchas heladas, en donde existen esa variedad de climas, que la helada afecta mucho al tomate, pues ese producto ha sido modificado genéticamente con la semilla de un pez, que lógicamente, pues si aplicamos esto, el pez tiene muchas capacidades de vivir en esas temperaturas un poco más frías. ¿Qué hace la ciencia en los laboratorios? Coge un gen de aquel pez y se lo inyecta, se lo pone, se lo implanta, como lo queramos ver al tomate, para que sea resistente a la helada. Es decir, ese tomate ya no va a carecer, o la persona que está con esos cultivos no va a tener preocupaciones de que la helada le dañe su producto. ¿Por qué? Porque ya ha sido genéticamente modificado para que tenga resistencia a aquel cambio climático. ¿Cuál es el problema ahora en nosotros? Nuestro organismo está capacitado para poder digerir alimentos y lógicamente hacer su trabajo en aquel laboratorio que se llama estómago con dos factores, la flora y la fauna. Lógicamente deben de ir por separados. Si es flora y si es fauna. Por eso cuando consumimos aquel tomatico genéticamente modificado, viene en un gen los dos productos, es decir, la flora que corresponde al producto vegetal y la fauna que corresponde al producto animal. Nuestro organismo no sabe cómo hacerle la digestión a aquel organismo porque viene ya su gen alterado, es decir, fusionan la semilla de los dos genes en una sola y nuestro organismo no le puede hacer una digestión a aquel elemento. Por eso las consecuencias de muchas de las alteraciones que el ser humano viene sufriendo y viene viviendo hoy en día a través de sus enfermedades. Solamente con ese pequeño ejemplo podríamos nosotros abarcar, haciendo cuentas cabalísticas y matemáticas, de cuál sería el problema si nosotros consumimos no solamente aquel tomate, sino, como decía Gabriel, productos que han sido alterados con ratas, con cerdos, con zancudos, etcétera, 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 para la mejoración o el mejoramiento de la semilla o del alimento que tratamos de consumir en nuestro diario vivir. Antes de darle el uso de la palabra a Gabriel Cobo, yo tengo un interrogante para profundizar el tema que nos está desarrollando Alex Kizioboní. Si la diosa Madre Tierra es contaminada con la siembra de estas semillas transgénicas, ¿cuál sería la reflexión y qué estarán pensando ustedes? Entonces, ¿qué pasa con el hombre o la mujer que consume esas verduras, esas frutas, esos productos agrícolas de semillas transgénicas? ¿Qué pasa con la semilla humana? Ustedes preguntarán, ¿pero cuál es la semilla humana? La semilla humana es la energía sexual, femenina y masculina. Ustedes se imaginan, amigos televidentes de No Siguen Acción, ¿qué pasa con un espermatozoide contaminado por ese alimento transgénico? ¿Qué calidad de hijos vamos a entregarle a las futuras generaciones? ¿Y qué calidad de hombres y mujeres van a tener las futuras civilizaciones en el planeta Tierra? Cuando estamos comiendo veneno, estamos envenenando nuestra patria chica, nuestro mundo pequeño, nuestro microcosmos, nuestra energía sexual. ¿Cuál será la reflexión y la respuesta a Alex Kizioboní? Bueno, Jaime, muy interesante, ya un poco adentrándonos a lo que es el esoterismo puro, de la ciencia pura del espíritu. Vemos, como dice usted, que nosotros dependemos y subsistimos gracias a esa semilla que fue la que nos dio origen, que fue la que nos dio la vida y este cuerpo que hoy en día tenemos. Muchos preguntarán, ¿pero cuál semilla? Bueno, muy sencillo, hacemos una explicación muy breve porque en realidad esto ya debe de estar muy conscientemente en todas las personas. Nuestro papito y nuestra mamita se unen sexualmente y se implanta una semilla llamada espermatozoide en aquella madre
en aquella matriz, en aquel centro que le va a permitir gestarse, llamado óvulo. De ahí nace una criatura extraordinaria con todas sus facultades que Dios le ha proporcionado para que pueda subsistir dentro de este planeta Tierra. Y por eso mirábamos y seguimos viendo cómo hoy en día se sobrepobla el planeta Tierra. Es decir, estamos en una sobrepoblación mundial de seres humanos que habitan el planeta Tierra. La pregunta que hace Jaime es, ¿qué tipo de hombres, qué tipo de mujeres están poblando la faz de la Tierra? ¿Cuál es la parte psicológica? ¿Cuál es la parte espiritual? ¿Cuál es la parte conscientiva con la que viene ya esa semilla implantada para este planeta Tierra? Es muy importante que nosotros cuidemos esa semilla, cuidemos nuestra semilla, porque así como podemos alterar genéticamente un maíz, un tomate, un pescado, el trigo, el algodón, etcétera, 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 pues nuestra semilla también se estará alterando genéticamente sin nosotros estarnos dando cuenta, y estamos produciendo hijos, pero no hombres para el planeta Tierra. Perdón. Por eso es muy importante que nosotros recurramos a conocernos, como siempre es el lema de esta conferencia, como es el lema de este programa, que nos conozcamos a nosotros mismos, y que ahí está la raíz de cualquier cantidad de problemas que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Nuestra semilla tiene una trascendencia muy especial. Nuestra semilla es más importante que todas las cosas que existen aquí en este planeta Tierra. Nuestra semilla, esa que nos dio origen a nosotros, esa es la que nos va a permitir darle origen a una nueva especie. Pregunta interesante, y lo dejamos como interrogante para que ustedes averigüen a la luz de la conciencia dentro del esoterismo puro. Si nosotros no cuidamos esta semilla, ¿qué estaremos dándole al planeta Tierra como semilla que nos va a subsistir después, como semilla que nos va a reemplazar después? ¿Será una semilla completamente orgánica que sirva para la vida del planeta, o será una semilla transgénica que, al contrario de servirle al planeta Tierra, le esté causando mucho daño? Continuamos con OSI en acción por la señal internacional de Cable Cauca, originando desde Popayán. Dijimos al principio del programa, amigos televidentes, como también Gabriel Cobo, que el próximo 5 de junio, se celebra el Día Mundial, el Día Internacional del Medio Ambiente. ¿Cómo afecta el medio ambiente las semillas transgénicas? Bueno, es importante tener en cuenta, y me permite yo le respondo esta pregunta, Jaime, de que las semillas transgénicas afectan no solamente a la tierra, como podríamos decirlo, como base para que se genere la vida en el planeta, sino que afectan de una forma u otra a un medio ambiente, a un ecosistema en general. ¿A consecuencia de qué? Esos bichitos, animalitos, o como ustedes lo quieran referenciar, tienen un papel importante y trascendente para el desarrollo de la especie, para el desarrollo de la vida. A consecuencia de que una abejita, cuando estamos tocando el ejemplo del maíz, que hace un rato también se hablaba un poco de lo que era el maíz, ese maíz genera una polinización, genera un macho en lo que es la parte de la espiga y una hembra en lo que es el cabello del choclo, si así las personas que entienden, que han cultivado el campo, conocen. Cuando una abeja va a conseguir su polen para hacer su proceso de cultivar la miel, de cultivar su enjambre de abejas, pues lleva en sus patitas ese germen, podría decirse, o esa información que tiene una mazorca a la otra. Entonces las abejitas, en busca de la miel, pisan el polen del maíz, lo pisan, lo llevan a un lado, lo llevan a otro lado y se encargan de polinizar ese cultivo. Lo que se hace genéticamente es que ya no haya la intervención de estos animalitos para que haya una buena cosecha o no, porque las personas que han cultivado el campo y que de una forma u otra han estado en el campo alguna vez, cuando hay cosecha y cuando el maíz está empezando a hacer su proceso de polinización, que así se llama, pues hay muchas abejas y esas se encargan de transferir la información macho o hembra para que haya una buena cosecha. Hoy en día ya no se ve eso. Se ha ido disminuyendo
los animalitos, se han ido disminuyendo ciertas especies que, así como habían especies que se encargaban de dañar las semillas y de afectarlas, pues habían otras especies que se encargaban de atacarlos a ellos. Cuando se hace la alteración genética y cuando se alteran estas especies, el maíz ya no procesa y ya no produce lo que necesita para ese proceso de polinización y pues por ende los animalitos ya son innecesarios. Entonces se va viendo la escasez de esas especies, se van desplazando, se van incluso distanciando de ciertos lugares y en unos momentos y en unos lugares determinados se van extinguiendo. Esto afecta a la vida, como lo hablaba Alex, de una forma u otra, porque nos damos cuenta de que los países desarrollados, que las grandes potencias vemos en el mercado, están en la actualidad, la gente sufre más de enfermedades que, coloquemos el ejemplo de Colombia. Hace unos días hablábamos con un americano que estaba por acá de gira en Colombia, que él había decidido venirse a vivir a Colombia después de haber vivido toda su vida en Estados Unidos y de haber hecho un pequeño peregrinaje, recorrido o visita a Colombia. Había decidido venirse a vivir a Colombia a consecuencia de ¿qué? Que andaba en busca de que su alimento fuera su medicina. Habían productos maravillosos, había mucha comida, había mucha cantidad de abastecimiento de alimentos en otros países, como las grandes potencias, pero no había salud, donde lo único que él decía que trabajaba era para comprar medicina y medicamentos para reemplazar eso que no podía adquirirlo a través de su alimentación, lo tenía que inyectárselo, lo tenía que consumir en pastillas, en cereales y demás cosas. Entonces nos damos cuenta de que ¿qué se afecta allí? La vida que llevamos dentro de nosotros. Y si nosotros como personas y como seres humanos no reflexionamos profundamente en qué significa una gaseosa, qué significa un jugo de naranja extraído de una naranja pura, pues entonces vamos a darnos cuenta que eso es como que le pasa al vecino y a nosotros no, pero estamos en un mismo planeta y de una forma u otra nos vamos a ver afectados en algún momento determinado en el planeta Tierra como tal. Alex y Jaime. Bueno, actualmente nosotros tenemos información a nivel global que son pocas las semillas orgánicas o semillas naturales que se conservan para producir alimentos sanos. Y le traslado la inquietud a Alex Quizoni. ¿Qué semillas quedan? ¿Qué productos quedan que el hombre con certeza pueda decir, llevo a la despensa, llevo al comedor de mi casa un producto natural que aún no ha sido transformado en el laboratorio? Bueno, Jaime, es muy difícil saber con exactitud qué cantidad proporcional de alimentos podríamos nosotros decir. Tenemos esta cantidad de productos que son orgánicos y tenemos este resto que son transgénicos. Es muy difícil saberlo desde ese punto de vista, siendo yo consumidor y no productor. ¿Cuál es la reflexión que podríamos nosotros hacer para todos nuestros televidentes que nos están lógicamente viendo aquí a través de este programa? Si nosotros queremos con certeza saber que lo que estamos teniendo en nuestra despensa, que lo que estamos colocando en nuestra canasta familiar sea completamente orgánico, ¿cuál es la solución? Producir yo mismo mi propio alimento. Es decir, tengo que dedicarme a cultivar mi propio tomate, mi propia lechuga, mi propia zanahoria, mi propia cebolla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes dirán, bueno, qué interesante sería aquello, pero es que yo lo único que tengo en mi casa es una piecita en la que pago arrendo. Bueno, muy interesante el planteamiento porque quizás dentro de ese parámetro pues pueden encontrarse muchas personas aquí en el planeta Tierra, pero para poder cultivar nuestro propio alimento no necesitamos ser dueños de miles de hectáreas de tierra para producir. En una materita, en un tarrito como se conoce, pues, o en cualquier lugar en donde nosotros podamos conseguir un poquito de tierra y allí vamos a plantar la semillita que queremos consumir, ahí, gracias a la madre naturaleza, gracias a esa vida que palpita en nuestro interior y gracias a esa fuerza que le depositamos a esa semilla, ahí nos va a germinar la semilla que nosotros plantemos. Esa sería la forma más acertada de saber que lo que yo estoy consumiendo es completamente orgánico y completamente nutritivo para el cuerpo humano.
De todas maneras, todavía existe mucho orgánico, mucho producto orgánico, mucho producto rico en alimentos que todavía se encuentran en el mercado. ¿Cuál es, como decíamos al principio, la diferencia entre el producto orgánico y el producto genéticamente alterado? El producto orgánico empieza a cambiar su contextura, él se empieza a descomponer, o como conocemos nosotros aquí los colombianos en el ardor popular, ese producto se empieza a podrir. Ese producto es el que nosotros debemos consumir, ese producto pequeño, ese producto que se encuentra no muy agradable a los ojos que nosotros vemos en los supermercados o almacenes de cadena, bonito, grande, etcétera, etcétera, etcétera. Ese producto que el campesino no trae por montones, ese producto que el campesino solamente podrá producir una docenita, una bolsita, unas cuantas naranjitas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese producto lo podríamos consumir con muchísima más confianza que el producto que se encuentra por montones y montones en los almacenes de cadena o en cualquier lugar en donde encontremos cosechas, como decía usted, Jaime, un aguacate que parece una papaya que parece una sandía y todo en grandes proporciones de tamaño. Ese producto natural, ese producto orgánico, pues va a tener, si está muy bien cultivado, un tamaño muy agradable a la vista, pero lógicamente no va a ser tan desproporcional al tamaño original. Esa es la forma más adecuada que nosotros podríamos elegir, comprarle al campesino productor, comprarle a aquella persona que se preocupa por alimentar la vida, por alimentar este cuerpo. Y si no, la otra opción, poder nosotros producir nuestra propia semilla, poder nosotros producir nuestro propio alimento, que es el punto esencial y el punto clave al que algún día todos los seres humanos que queramos alimentarnos de una forma bien adecuada deberemos de llegar, producir nuestra propia comida. Brevemente, Gabriel, ¿quién o quiénes están detrás de la transformación de los alimentos, especialmente de las semillas? Bueno, hay una gran particularidad con esta temática y en el próximo video nos vamos a dar cuenta de la cantidad de empresas y multinacionales que hay tras de esto. La multinacional Monsanto, podríamos tocarla aquí, que es la más reconocida a nivel mundial. Ella se encarga de manejar, es la que tiene el poder, podría decirse en este momento, para manejar y transformar esto genéticamente. Pero alrededor del 95% de los países y de la población mundial cultiva todavía productos que no son transgénicos, pero el 4%, que son las potencias mundiales, cultivan productos transgénicos. Entonces, de una forma u otra, hay un interés en particular por ir desplazando lo que es o ir extinguiendo las semillas naturales y nativas y las especies naturales y nativas para ir implantando nuevas especies que ya no procesan o que ya no producen semilla y que solamente nos sirven para generar una comida en un momento determinado y tengamos nosotros que tener una dependencia de estas grandes multinacionales para nosotros poder captar nuevamente o tener un momento para poder hacer una plantación. Entonces nos damos cuenta de que la seguridad alimentaria se va a ver manejada por ciertas industrias y por ciertas personas en particular. Vamos a observar el video para profundizar en el tema. Genetically engineered crops in agriculture, a worldwide experiment on people, animals, and nature. Cultivation of genetically engineered crops like soy, maize, cotton, or canola have far-reaching consequences. 90% of genetically engineered crops belong to the corporate agricultural group Monsanto. The rest are owned by Syngenta, DuPont, Bayer, and others. Genetic manipulation of crops can have uncontrollable consequences. The function of genomes is only partially understood, but foreign genes are still introduced into crops. These genetically engineered crops are widely cultivated outdoors, where they cannot be controlled. Currently, 90% of GE cultivation occurs in the Americas, particularly in the USA, Argentina, Brazil, and Canada. It seems researchers have forgotten that genetically engineered crops once outside can no longer be controlled like they could in the lab. GE crops can self-replicate and pass on their new characteristics to neighboring crops.
penetrating the fields of farmers who want to cultivate their crops without genetic engineering. Adverts from the genetic engineering lobby claim genetically engineered crops produce higher yields, but this marketing mantra is a complete hoax. It has been shown that crop yields for GE crops are no higher than normal crops, but farmers must buy more expensive patented genetically engineered seeds each year. This forces them to become dependent on corporate giants. But that's not all. Genetic engineering giants also produce pesticides and herbicides. There are two characteristic traits of genetically engineered crops. They are either resistant to herbicides, in which case the genetic engineering company itself produces the suitable herbicide, or the genetically engineered crop emits an insecticide. Whether or not the crops are resistant to weed killer or give off poisonous gases, not only weeds or pests are eliminated, other beneficial field growth and some living creatures are killed as well. But nature adapts, so pests and weeds develop resistance to pesticides. And that means that increasing amounts of stronger pesticides will be used. Especially grave consequences are observed in this respect in monocultures. For example, in South America, rainforests and other natural landscapes are destroyed every day to make room for genetically engineered monocultures and pasture. At the same time, the soil and groundwater are poisoned. On top of that, the genetic engineering lobby claims genetically engineered crops can help to reduce world hunger. Genetic engineering is not the answer. There is enough food on Earth. The problem is that it's not distributed fairly. But the fact is that most genetically engineered crops find their way into the livestock chain, so they end up as meat or dairy products in supermarkets. Along with all the destructive effects on the environment, one last awkward question remains. How do genetically engineered crops affect humans and animals? The answer is, no one knows. Therefore, it's important for you to carefully consider which products you buy. Bueno, observando el video y su contenido, yo quiero tomar una frase que ya la dijo Alex Kizomoni, que es de Kurt Heller, venerable maestro Paracelso, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Pero en el caso de la producción agrícola a raíz y en base a las semillas transgénicas, pues ya nos damos cuenta nosotros que estos alimentos llenan, mas no le dan nutrientes al cuerpo físico. Utilizando la ciencia y cultura gnóstica, Alex Kizomoni, ¿cómo podemos profundizar en el tema y qué relación encontramos? Bueno, Jaime, nosotros como ciencia y cultura gnóstica hacemos la invitación a todos los seres humanos, a todas las personas que todavía sientan la necesidad de consumir su propio alimento, de tener que estarse alimentando en realidad como se debería alimentar el ser humano. Por eso, como dice Jaime, nosotros vemos que el ser humano come, pero solamente se llena, satisface su hambre, pero no se alimenta, no le proporciona al cuerpo, pues, todo aquello que el cuerpo necesita para su subsistencia. La ciencia y cultura gnóstica, hacemos una invitación muy cordial a todos los seres humanos para que nosotros podamos cultivar nuestra propia semilla, tanto externa como interna, para que nosotros no dejemos alterar nuestra semilla, tanto externa como interna. La externa, pues, es de la cual hemos hablado, dentro de la cual vienen, pues, los productos genéticamente modificados, pero la interna, esa que se encuentra acá dentro de nosotros, esa semilla que también alimenta este organismo, esa semilla que es la que produce en nosotros todo lo que nos hace ser como seres humanos, esa es la que nos interesa cuidar mucho más. Esa es la que debemos de ponerle mucho más cuidado, porque resulta y pasa de que así como se altera un tomatico y se lo pone bonito, se lo pone grande, pero en realidad no sirve para el alimento del consumo humano, de esa forma también se pueden estar alterando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro obrar hacia los demás. Puede ser que nosotros estemos haciendo un favor, puede ser que nosotros estemos
haciendo una obra de caridad, pero en realidad no es con conciencia. Nosotros le hacemos un favor a una persona o le hacemos caridad a otra, pero porque en realidad sabemos que esa persona en cualquier momento me tiene que devolver ese favor, me tiene que devolver esa caridad. Es decir, nosotros no damos, como se dice en el ardor popular, puntadas sin dedales, que es la cosa, ¿cierto? Nosotros no soltamos la rama del árbol hasta que no tengamos asegurada la otra de la cual nos estamos cogiendo. Esa forma de nosotros comportarnos en nuestro diario vivir es una forma completamente transgénica en nuestro interior, es una forma completamente transgénica en nuestra psicología. No puede seguir de esa manera. Necesitamos de una forma orgánica, de una forma natural, de una forma nuestra, la cual produce el planeta Tierra y la cual produce el ser humano. Es decir, hacerle el bien, como dice por ahí las Sagradas Escrituras, sin ver a quién. Es decir, aplicar todo aquello que nos hace seres humanos a nosotros, dar los buenos días, dar las gracias, despedirse con mucho agrado, saludar, hacer obras de caridad sin importar si me las van a pagar o no me las van a pagar. Lo que me interesa a mí es en realidad comportarme como un auténtico y verdadero ser humano con valores, principios, atributos, dones que tiene la conciencia que llevo en mi interior y que son los que hacen que yo tenga una vida completamente consciente, que va a mejorar, que va a contribuir tanto a la persona que está allá afuera, que se convierte en mi prójimo, como a mí mismo. Es decir, solamente a través del ejemplo que nosotros podamos mostrarle a los seres humanos es la forma más correctamente o la forma más objetivamente posible para poder comportarnos en la sociedad. De esa forma, la ciencia y cultura gnóstica te invita a ti, querido amigo que nos estás viendo en este momento, a que cultives tu semilla, a que guardes tu semilla y que por nada del mundo permitas que esa semilla se altere, ni genéticamente, ni te dejes alterar por la influencia que trae la vida a través de sus eventos. Esos eventos que quizás para algunos son dolorosos, para otros tristes, para otros de mucha felicidad. Pero como dice un gran sabio por ahí, no hay buenas ni malas noticias. Lo único que hay son noticias. De ti depende cómo las recibes, si buenas o malas, si de una buena manera o de una mala manera. De esa forma te hacemos la invitación, amigo, para que te conozcas a ti mismo, comprendas la realidad de la vida y de esa forma nos dediquemos entre todos a despertar la conciencia y hacer que esa vida orgánica y natural que tenemos en nuestro interior, pues se propague por todo el planeta Tierra sin distinción de raza, credo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después de la intervención de Alex Kizuni, quiero presentar un video que ha preparado nuestra secretaria Danielita Agredo con Gabriel Cobo. Aquí profundicemos un poco sobre lo que tiene que ver la ciencia y cultura gnóstica con los transgénicos. El invento del maíz por los mexicanos solo es comparable con el invento del fuego por el hombre. Maíz con insecticida, sí. Semillas transgénicas, alimentos manipulados genéticamente, un producto que amenaza con convertirse en el pan nuestro de cada día. ¿Se te antoja? ¿Te suena antinatural? Pues lo es. Los transgénicos son organismos creados artificialmente. Se insertan genes de virus, vegetales, animales e incluso de humanos en un organismo para crear uno nuevo. ¿Son la respuesta a la hambruna mundial? Los transgénicos que actualmente se comercializan fueron creados para resistir plagas y ser tolerantes a herbicidas. Y no hay en el mercado ninguno resistente a sequías y a cambios drásticos de clima. Vayamos al grano. En el fondo, los transgénicos no son la solución y en cambio significan una amenaza para el medio ambiente y para la salud de quienes los consumen. Examinemos el problema desde la raíz. Los cultivos transgénicos usan intensivamente agroquímicos, obligando a producir en monocultivo, lo que afecta la fertilidad de los suelos y la biodiversidad. Al alterar los ecosistemas con contaminación transgénica, provocan la pérdida irreversible de variedades nativas. Nuestro principal alimento está amenazado y corre el riesgo de perder su pureza.
Por si fuera poco, los transgénicos atentan contra los agricultores y sus prácticas milenarias cuando empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer y Dow AgroSciences venden a costos muy elevados su tecnología y prohíben intercambiar o almacenar semillas para el siguiente ciclo de siembra. Para nuestra cultura, el maíz fue un regalo de los dioses. El teocintle, pariente silvestre del maíz, se diversificó en 59 razas e infinidad de variedades que conforman un tesoro dorado. 167 países mantienen su agricultura sin cultivos transgénicos y solo 4 los producen masivamente. En nuestro país, desde el 2009, el gobierno les abrió las puertas, autorizó las primeras siembras experimentales de maíz transgénico. Monsanto controla alrededor del 90% del mercado mundial de semillas transgénicas y en México es la principal beneficiaria de los permisos otorgados. Cada año, México importa de Estados Unidos más de 10 millones de toneladas de maíz contaminado con transgénicos. El grano se procesa por la industria de alimentos y llega a los supermercados sin el etiquetado correspondiente. Estudios científicos en mamíferos han documentado que los transgénicos pueden ser causa potencial de alergias, disminución de fertilidad y problemas en hígado y riñones. En México, las autoridades responsables de cuidar nuestra salud y alimentación le dieron la vuelta a la tortilla y permitieron a los transgénicos entrar hasta nuestra cocina. ¿Estás seguro que las tortillas, tamales, atole, sopas y guisos mexicanos que comes no están elaborados con transgénicos? Todos tenemos derecho a saberlo y a decidir, porque cada vez que consumimos tenemos una oportunidad de decirle no a los transgénicos. Greenpeace promueve la protección de la agricultura campesina y sus prácticas tradicionales, así como del maíz mexicano por su trascendencia cultural, culinaria y biológica. Súmate. ¿Consumir transgénicos? Ni más. Bueno, don Gabriel Cobo, le quedan 10 segundos para que nos diga su reflexión. Bueno, invitarlos a todos, amables televidentes, que reflexionemos un poco sobre la vida, cómo nos cuidamos, cómo nos alimentamos, cómo cuidamos esa vida que está dentro de nosotros, que se ve representada a través de una semilla y que somos obra y semejanza de Dios. Esa es la reflexión, señor Jaime. Ciencia y Cultura Gnóstica te invita a las conferencias el día lunes y viernes, marcando el 310-850-1568, 310-850-1568. Con ustedes, Gabriel Cobo, Alex Quisoni y Jaime Chalarca Domínguez. Buen día y resto de semana. Gnosis en acción, el estudio de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis en acción, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Gnosis en acción, con José Ramón Aldana y Jaime Chalarca Domínguez en Cable Cauca Canal 3. Bienvenidos a Gnosis en acción.